Bueno, pues vamos a empezar este ciclo de conferencias de la UNED, del Centro Asociado de la UNED de Ávila, y lo hacemos con José Luis Pajares, bajo promesa de continuidad que nos hizo este verano, porque si recordáis, creo que muchas familias estuvisteis en esta primera conferencia de El Hotel del Inglés y yo en el inglés. Nos quedamos con ganas de más y además de continuar con el aprendizaje de ese edificio tan emblemático de Ávila. Y en este caso el título es El Hotel Continental que tomé y Beltrán, ¿no? Lo vamos a dejar solo en el título para que todo el protagonismo lo tenga la conferencia José Luis. Tengo que decirlo, estamos hablando antes que las noticias que nos han acompañado desde ayer y hoy sobre la compra del edificio del Hotel en Inglés se supuesta en valor como otro lugar donde residí como turista en Ávila, pues ha sido totalmente pues es una coincidencia, ¿no? Algo providencial para la conferencia nuestra también, que ha conseguido que se aunaran esas sinergias de una forma mágica en esta época casi navideña. Entonces yo no quiero decir nada más, solo daros las gracias por la acogida que siempre tienen estas conferencias de la UNED de Ávila. Dar las gracias también a la propia UNED, ¿no? por ese ejercicio que hace de llevar la cultura, los edificios y los personajes a veces desconocidos de Ávila a este lugar tan precioso que es el Palacio Los Serrano. Gracias, Lola, siempre por la acogida, y a Carlos Carrera. Y sin más, bueno, ya sabéis que en este ciclo de conferencias, en cada una de las conferencias que vamos a tener cada mes, vamos a regalar un libro de los fondos de la Fundación Santa Teresa. Son muchos facsímiles muy interesantes y os va a hablar de eso y un poco de unas pequeñas líneas biográficas de José Luis Pajares, José Manuel Guillano, que es el tren de la Fundación. Muchas gracias por venir y vamos a disfrutar segurísimos aquí. Buenas tardes, sean bienvenidos todos y muchas gracias por asistir a las primeras conferencias que componen la programación cultural del Centro Asociado de Ávila con Sánica de Oster 2024-2025 y que fue presentada la semana pasada y se iniciaba. Antes de dar paso al conferenciante de esta sesión, como ya conocen, José Luis Pajares, permítanme unas breves palabras acerca del libro obsequio correspondiente a este día y que lleva por título Panteones y sepulcros en los cementerios de Madrid. Es una obra singular en la línea de las ponencias con temáticas menos habituales que componen este ciclo y que fue editada con motivo del Congreso de Medievalismo y Neomedievalismo de la Arquitectura Española, la Arquitectura y la Muerte, celebrado en octubre de 1991. Como han podido ver ya si han obtenido el libro, y fue organizado por la UNED de Ávila, Universidad de Salamanca. Los dibujos, que también les puede servir de marca página a la pegatina que hay ahí, el dibujo de ese congreso corresponde a Miguel Ángel Espí. Tiene un prólogo magnífico de Pedro Navascués Palacio y reproduce de forma facsímil la monografía de Enrique de María Repullés y Vargas, editada en Madrid en 1899, de la colección Biblioteca Resumen de Arquitectura. Repullés, para el que no le conozca, es autor de, entre otras obras, La Bolsa de Madrid, la inacabada Basílica Teresiana de Alba de Tormes, o restaurador de distintas obras que nos afectan aquí, como puede ser San Vicente, también hay una magnífica edición facsímil de este libro a cargo del Consejo de Fábrica de la Iglesia, Santo Tomás, Santa Teresa y las murallas de Ávila o las catedrales Nueva y Vieja de Salamanca, entre muchas otras. En este caso se trata de una publicación monográfica sobre los cementerios, como os digo, de Madrid, con escasas obras de esta relevancia arquitectónica, y aquí hace una personal selección de panteones levantados en las sacramentales de San Isidro, San Justo y San Lorenzo. Prototipos todos estos de cementerios decimonónicos con cipreses como elemento de unión entre el cielo y la tierra en unas zonas, ciudades de muertos en otras, con avenidas, calles, plazas y plazuelas, y magníficas construcciones ostentosas y en clara rivalidad entre la alta sociedad, y por último una zona de cementerio abierto con zona como de camposanto que conllevó el derribo de extraordinarias obras sustituidas por una monótona serie de sepulturas de granito gris. El estilo de estos panteones muestra la versátil situación de esta arquitectura con el eclecticismo que trataría de unir el pasado y el presente. Intervendrían escultores de la talla que todos conocemos de Ricardo Belver o Aniceto Marinas, junto a cerrajeros, vidrieros que llevaron a cabo este tipo de arte funerario.
sirva también su lectura para mirar con otros ojos quizás algunas de las obras y panteones del cementerio de Ávila para que se acerquen al mismo. Sin más, porque nos va a faltar probablemente tiempo, dentro del denominado ciclo, como les hemos comentado, un edificio, un personaje, les dejo con José Luis Pajares. No aluda a su semblanza biográfica precisamente por cuestión de tiempo y porque ya lo hicimos el 30 de mayo, fue la última ponencia que dimos, en el cierre del ciclo anterior. Y les recuerdo el título que acaba de comunicarles Esther, si la otra vez fue el del Hotel Continental John Inglés, nos hablará ahora del Hotel Continental de Tomé y Beltrán, de plena actualidad, como acabo de conocer en la prensa y en la radio y el Instituto de Comunicación por la adquisición del edificio. Que disfruten, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Veo muchas caras conocidas, es un placer volver a Ávila y mucha gente, por favor, que no se vaya antes de saludarla. Sé que va a ser difícil, pero bueno. Bueno, este trabajo fue a raíz de un comentario que hice a Esther hace unos años sobre precisamente el hotel, cómo era posible que no tuviéramos conocimiento, no tuviéramos un reconocimiento al pionero que puso la hostelería, digamos, como base de algo. No era conocido para nada. Y ella, como es muy decisiva, enseguida me llamó diciendo, pues sí, podemos montar una conferencia. Y la semana siguiente había montado unas cuantas. Y bueno, pues así nació el ciclo de un edificio, un personaje, ¿no? Un personaje, un edificio, pues y bueno, vamos a hacerlo. La verdad es que yo reúno documentación, no soy un historiador, me encantan las cosas de descubrir de Ávila, me pasa como en el estudio, y compartirlas con ustedes también, gente que tiene interés por estas cosas. La verdad es que este hotel es a mí me gustaría más que nada contárselo casi como una conversación entre amigos, porque tiene tantas cosas divertidas, tantas anécdotas tan chulas, que hacerlas en forma de conferencia no es el formato adecuado. También me han propuesto hacer un libro de esto y puedo asegurar que tiene no para un libro, tiene para unos cuantos. Como ponía en la nota de prensa, este edificio me parece, como que todos, así que alguien de la García ha pedido, me parece que tiene mayor historia en los últimos 30-50 años. Pero ha pasado tantas cosas por él. No vamos a empezar por la charla anterior. La charla anterior, digamos, este hotel tiene dos fases. Una que es la del siglo XIX y otra que es la del siglo XX. ¿Vale? El siglo XIX pertenece a John Smith, que es este paisano que es una figura efectivamente conocida, pero crucial en la hostelería anglesa, y que desde el siglo XIX tuvo la visión de crear la fonda del inglés, pues convertida en hotel, que se está creando ya después, digamos, el rumbo turístico de la ciudad. La creación de este establecimiento y su posterior historia, efectivamente, es en todas las bases del desarrollo hostelero y turístico, que es una de las cosas que les decía tener a la hostelería de Ávila. Tenemos que cuidar también los precedentes porque son nuestra historia, digamos, toda esta gente de la historia es lo que somos. Nosotros formamos parte de la historia no es una cosa del pasado, ¿no? En fin, sin pasado yo creo que estamos también, sin memoria, estamos muertos. Bueno, pues este señor, digamos, lo que hizo fue darse cuenta de que cuando llegaba el ferrocarril, que era un capataz de ferrocarril, no había ningún hotel en la ciudad. Iban a llegar a través del ferrocarril en 1860 gente que estaba acostumbrada, digamos, a más comodidades, y no había nada. Y él lo arriesgó todo, se vino a la ciudad, se compró un solar en el mejor sitio que había en la ciudad, que era enfrente de la catedral, y ahí empezó su desarrollo, que no fue nada fácil. Como veíamos, aquí nada más que había posadas, en las cuales había una cuadra y unas habitaciones que casi eran lo mismo, que no había corriente, no había nada, donde te tocaba dormir con quien fuera, comer de aquella manera, sin platos, ni nada. Entonces él, bueno, pues se da cuenta de que hay que mejorar las condiciones. Este lugar, ¿qué ocurre? Que es un lugar, para empezar, emblemático. Si nos fijamos la plaza de aquí, la catedral, prácticamente, salvo el Hotel Continental, todos son edificios muy históricos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se hacen efectivamente las primeras excavaciones, se descubren que hay mosaicos romanos de una casa que tuvo que ser muy importante, porque estaba prácticamente en el foro, de que también se descubren restos de una casona del siglo XVI, lo que tuvo que ser un lugar, efectivamente, para estar enfrente de la catedral,
como un señorío tremendo. Y bueno, pues lo que hace este hombre es darse cuenta de que tiene que comprar el solar, que es un solar muy grande, como la veremos, no solamente lo que comprende el hotel, sino que comprende todo lo que es la finca hasta lo que es la calle Tomás Luis de Victoria. Se mete en negocios, pero no solamente construye el hotel, recibe a la gente, hace anfitrión, la pasea por la ciudad, hace negocios, hace que la gente haga en su local casinos, reuniones, etcétera. A los extranjeros, como él habla inglés, les hace, digamos, de anfitrión, una maravilla, ¿no? Y no queda casi nada. Yo pude recoger algunas documentaciones que ya vamos a repetir. Se hace amigo, una de las cosas muy curiosas que descubrí es que se hace amigo del padre de Jorge Santayana, que era de los pocos que sabían inglés en aquel entonces, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esta mujer, estoy pasando una conferencia a toda velocidad, muere, marcha y deja a su hijo Benjamin, digamos, las gestiones de vender el terreno. Y bueno, aquí es donde empieza el asunto. Voy a poner esto porque hay una introducción que quisiera ponerles, gracias a Asturias, Llanas o María de la Maravilla, que yo les dije, por favor, están buscando el ferrocarril, está la Biblioteca Nacional, que colaboran conmigo, intentando buscar quién era este John Smith, pero claro, John Smith y el segundo también Smith, es como si yo alguien quisiera averiguar quién era Juan García a mitad del siglo XVII, o sea, se podía llamar de otra manera. Pero dije, vamos a intentarlo. Hicieron esta maravilla, o si está colgada en internet alguien. So, if after watching the presentation you realize that you have additional information or photographic material about the Hotel Ingles, the city of Avila and its inhabitants will be very grateful if you could send it to the email address below. Good morning, Peter. Off you go now. Good morning, Jan. Lady? A splendid morning at the Hotel Ingles. Bueno, tengo que decir que toda esta gente, como les he dicho también a Ismael, poner un negocio de estos es muy arriesgado. John Smith, Juanito para los amigos, porque ya Juanito además sí fue a ganar, pasó por muchas dificultades, por muchos problemas, pero supo mantenerlo. Al final, lo que hizo fue venderlo efectivamente a José Tomé Fernández, que ya en 1896 aparece como director. Pues seguramente su familia fue quien lo compró y él se puso al frente del hotel. Decidió no cambiar el nombre del Inglés, porque el Hotel Inglés era en realidad un título que llevaban otros muchos hoteles en las ciudades diferentes de España, incluso en otros continentes, ¿no? Y este es uno de los primeros anuncios que aparece en esta guía de Antonio Blázquez Aguilera de 1896. ¿Se me escucha bien? Sí. Y ahí lo ven, dirigido por José Tomé, frente a la catedral, situado en el centro de la población. En dicha casa encontrarán los señores viajeros, trato esmerado, cómodas habitaciones y también coches a los trenes, porque hay que recordar que la estación se construía siempre a las afueras de la ciudad. Y había que poner un coche para recoger los baúles, que no había maletas como las de ahora, verdaderos baúles poco adaptados, y eso solamente se podía transportar si alguien ponía un coche de caballos y lo transportaba hasta el hotel. Muy poco también, porque así no se le perdía ningún cliente, ¿vale? Entonces, este hombre era muy... Bueno, yo quería hacerles un resumen de cómo andaba la ciudad en 1900. No andaba bien. Por ejemplo, había solo 12.000 habitantes. Había un nivel de pobreza tremendo. Los pobres acumulaban las puertas de las iglesias en Santo Tomás. En fin, eso ya lo comentamos. Y aquí hay, sin embargo, una intención ya del hotel de anunciarse en guías, de promoverlo, incluso para los propios ciudadanos o de aquellos que miran de fuera. Esta es una guía de Ávila que sale para turistas también, por Fabriciano Romanillos en 1900. Y esta hoja, concretamente, que al final hay muchos anuncios de establecimientos de Ávila, coincide
con una de la farmacia, ¿no? Es lo mismo que anuncian lo mismo coches de tren, que me llama la atención porque anuncia esta farmacia de Ávila pastillas de licor y cocaína, que dice que encuentra notable alivio a la primera pastilla. Y sí, desde luego. Yo he encontrado algunas cajas de estas, pero ya solo venía el continente, el contenido no. Pero de todas maneras me voy a decir que no era la única cosa que traía cocaína. La Coca-Cola traía al principio también cocaína. No es el nombre, hay mucha gente que no se lo cree, no en clase no me querían creer, sí. De hecho la Coca-Cola empezó precisamente vendiendo en ferias de estas sacamuelas, etcétera y tal. Y después ya se prohibió, se cambió por la cafeína. Pero sí, estas pastillas Crespo, que era una farmacia de Ávila, lo traía, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace José Tomé? Se da cuenta de que no es un establecimiento donde tú pones el comercio y los lugareños te van a ver. No, está hecho para la gente de fuera. Tienes que atender a esa clientela. Y hay que ir a los portfolios que se editan en España, encargar a una imprenta alemana una buena fotografía, donde ven ahí el coche de caballos, con sus carruajes, etc. Este es una de las postales que vosotros elegisteis para aquí, con el nombre del inglés. Hace un edificio en Ben, que es un edificio muy inglés también, muy simétrico, con la planta baja de arcos de medio punto, la segunda de Carbanel, la tercera ya fina a mitadados, pero es un edificio elegante. Es decir, se invirtió no había muchos edificios en Ávila en esa época como decimos. Viajeros. Bueno, a mí, no sé cuánto me voy a alargar en esto, he tenido que recortar. Hay muchísimos. Fijaros en este de 1902 de Maris Bauer. Es un artista holandés que se hospeda en el hotel y hace cantidad de apuntes de la ciudad. Por ejemplo, esto que vemos aquí en esta libretita es una procesión. Y aquí ven los gigantones y los cabezones que todavía siguen en procesión. No sé si los veis, se ven bien, ¿vale? Y aquí está, para coger la catedral, se retira un poco para hacer la entrada de la procesión. Y después, cuando llega a Inglaterra, hace este estudio de la catedral, que está prácticamente hecha desde la misma fachada del hotel, si nos ven, o sea, hace un óleo ya mejor terminado, ¿no? Más surrealista sería interminable, pero he escogido solamente lo más importante. En 1902 llega Larreta a Ávila y cuenta en Tiempos Iluminados, que es un libro de memoria suyo, qué es lo que le pasa. Él dice que Gabriel Ramiro nace en la calle de la Muerte y la Vida, pero él cuenta esto, dice: el hotel donde nos hospedábamos estaba situado en la plazuela de la catedral y desde la ventana de mi habitación se contemplaba al anochecer toda la oscura fachada del templo con un toque de fuego todavía en su torre más alta. Sigue escribiendo y es que tuvo una visión que le paralizó. Y a partir de ese momento que está en el inglés dice: adiós pintores, adiós lienzos, tablas, me estaba reservada a otra empresa de mayor ambición. Efectivamente, en ese instante, en ese día, es cuando deja de dedicarse a un libro que tenía previsto hacer sobre artistas españoles del barroco y llega a Ávila, lo abandona y se pone con la gloria y la honra, que va a ser el libro de su vida, y pasa por este tema. Y Larreta, pues, se hará famoso por este libro, prácticamente hace de aquí. Es retratado después por Zuluaga en 1912, coincidieron los dos en París, Zuluaga y él, y hacen este retrato que está. Por cierto, tengo que decir que hice lo posible porque este retrato llegara a Ávila. Hace unos meses estaba en Segovia, vino de Alemania, de una exposición. Llamé a las autoridades, me hicieron caso, le vi en Segovia, aquí, y no ha pisado por Ávila. Ha vuelto otra vez a Argentina, a la casa de Larreta, que es donde está. Pero es un cuadro fabuloso que le pinta Zuluaga, y entonces Zuluaga no pintaba a cualquiera. O sea, aquí, entonces lo pintan a raíz de que coinciden ellos en París. Larreta sigue teniendo con él, hablo de José Tomé, muchísima amistad. Esta es una nota que encuentro en el periódico, por cierto. Me he pasado el asunto de dar las gracias a toda la gente que ha ayudado. No sé si es el momento, pero bueno, desde Carmen Avilés, las familias Tomina, Beltrán, el diario, que ha sido fabuloso porque me han ayudado a encontrar cantidad de notas, Javier Pereiras, los archivos Mayoral, los archivos el Archivo Histórico de Ávila, también el Municipal, Enrique Beltrán, Javier Lumbreras, Rogelio Alonso, en fin, me puedo dejar a Paco Arrabal también, que me han dado notas, muchísima gente. Pues bien, esta nota está en el Diario de Ávila, y en 1929 todavía
Tomé le manda un telegrama a la Reta argentina y este le contesta: mucho agradezco sus gentiles palabras tan españolas, muy pronto tendrá el placer de estrecharme, este periodista consentido, la mano en Ávila, su amigo Larreta. Amigo. Quiere decir que cada vez que venía, y Larreta vino decenas de veces para documentar su novela, se hospedaba en el inglés, que estamos hablando en inglés. Hay que decir una cosa. Yo he puesto al título del Continental de Beltrán y Tomé y Beltrán. Pero en realidad el inglés se va a seguir llamando, en inglés hasta diría la guerra civil, ¿vale? Pero era por una forma de diferenciar las dos épocas, ¿de acuerdo? Bueno, Tomé se da cuenta también de que tiene que hacer reformas en el hotel. Siempre estos establecimientos tienen, no son como nuestras casas, tienen que estar a la última, si no, mal, ¿no? Entonces aquí habla el diario y dice: hemos tenido ocasión de ver las grandes reformas introducidas en el espacio y confortable local del hotel inglés. Su dueño, nos ha reparado en gastos para ponerle tanto al mobiliario como el decorado y confort de las habitaciones a la altura de los mejores del extranjero. Efectivamente, es decir, él invita a la prensa para que vean, se gasta su dinero. En 1904, es decir, a los pocos años prácticamente de cogerlo. No les voy a poner muchos papeles, tengo papeles que encontrar de los archivos, les voy a ahorrar del asunto farragoso de todos los documentos, que hay bastantes, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en 1904, Alfonso XIII hace una visita a la ciudad fastuosa, que nada más que tiene muy pocos habitantes. Este es un recorte, una página de la revista que documenta aquella visita de Alfonso XIII, donde ven que visita la Academia Militar de Intendencia y donde he recibido, por supuesto, las multitudes a la puerta de la catedral, alrededor de la muralla, etc., ¿no? Y cuenta Pedro Anta Fernández en una nota del año 2000 cómo don Alfonso XIII, que era muy campechano y se hospedó en un hotel inglés, en tiempos que era don José Fernández, y aquí habla tal padre, don José Tomás Bustillo, que era el hijo director durante muchos años de la Caja de Ahorro, como veremos. Y entonces Tomé le quiere obsequiar a Socrán, propio de los reyes, y al rey le dice: mira, déjame de pamplinas culinarias, en mí me pones un buen cocido sin que falte la mordilla de arroz, que yo he venido aquí a la vida, ¿sabes? Entonces, bueno, eso quiere decir que le llama Pepe, quiere decir que el rey también tenía, no solamente era cliente del hotel, sino que tenía esas confianzas, que vemos aquí. Bueno, el hotel servía para todo tipo de cosas, no es que vendía solamente habitaciones. El hotel inglés simplemente servía de tertulias, de conspiraciones políticas. Aquí se produjeron muchas conspiraciones, se lo puedo asegurar, que había muchos políticos, y donde se celebraban fiestas y banquetes. Aquí Sagasta tenía su casa en Ávila, venía en los veranos a pasarlos en Ávila, y tenía la casa en el Mercado Grande, ¿vale? Le vemos en su despacho de Ávila. Entonces, ¿qué es lo que había? Había que unos, ya sabéis, en Sagasta, que fue gobernador con Cánovas del Castillo, se alternaban durante la regencia, pues donde hacían las conspiraciones y las tertulias, pues en un sitio que tuviera un salón decente. Entonces no existían muchos bares y cafeterías, y ese era el inglés, ¿de acuerdo? Tomé se da cuenta de que la ciudad no está pasando por un buen momento, y colabora con una cosa que hacen, son los comedores de caridad, que él es uno de los fundadores, para que la gente no ande pidiendo en las iglesias o por las calles con las pintas que no favorecen ni a la ciudad, como él dice, que es una nota que he quitado, acabar un poco con la mendicidad, por lo menos de la manera tan plural que había en aquel entonces, que no bajaba de la estación y no era la mejor impresión bajarte del tren y encontrarte ya gente pidiendo en tu vagón, seguir por la calle, más pobres y más pobres y más pobres. O sea, en fin, no es que esté mal visto, pero el asunto es que los pobres van generalmente a la búsqueda del viajero. Todos sabemos cuando hemos viajado por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Es delegado de la Unión de Fénix, ¿para qué? Para que los campesinos y los agricultores y los ganaderos se animen y hagan seguros contra el medisco, contra el robo de ganado, y no pasen por esas calamidades, que es el asunto, ¿no? Es aficionado también a la fotografía, que es lo curioso también, ¿no? O sea, él publica en una de las guías que hemos visto antes, en la de Feliciano Blázquez, publica unas fotos, y también en el Heraldo de Ávila, que era otro de los periódicos que había en la ciudad. Viajeros extranjeros, pues está aquí Tom Gerald, que viene de Nueva York en 1910, y habla efectivamente siempre de los monumentos. Por supuesto, los viajeros no cuentan sus historias, quién es,
sobre la muralla, Santa Teresa, gracias a Visto. Rara vez escriben sobre si en Cuenca o en Madrid, Sevilla, amiga, tal o cual hotel. Pero sí hay muchos que les llama la atención el hotel. De a las 5 pude acostarme en el hotel inglés tras un viaje de 20 minutos en ómnibus hasta llegar al propio pueblo. O sea, pues se tardaba 20 minutos desde la estación y adentrarme en su reducto amurallado. Y yo cuando se levanta dice, después de dormir 3 horas tomé el habitual desayuno ligero, claro, que era un chocolatito, lo que aquí desayunamos, no como los ingleses que se sirven esos bandejones y esos se ponen en los desayunos, pues bueno, esas cosas. Bueno, estos libros los tengo, son verdaderas maravillas, con la conexión, etcétera, ¿no? Que se hace. Sorolla, pues también. Sorolla viene 3 ocasiones a Ávila, y cuando viene en 1912, que es una vez que viene, habla de cómo hace el viaje con su amigo Andreas Thorn, que es un pintor sueco, y dice, es una Cuba insaciable. Al final, ya, esto es una carta que escribe a su amigo Beruete, ¿no? Al final no podía entender lo que decía. Él quería marearme y no lo consiguió. Yo no sé si estoy convencido porque los dos eran amigos y en fin, les gustaba. Pero bueno, Sorolla se queda aquí. Después, a pesar de que él se queja y he quitado una frase allí que dice que la ciudad es la mayor sosería que ha visto, el caso es que a Ávila la va a poner en la Spanish Society de Nueva York, que si van alguna vez a Nueva York, por favor vayan, que mucha gente se lo pierde, y es el museo más fantástico bueno, tiene la colección de arte español antiguo más importante de fuera de España. Y hace las famosas regiones de España, y el cuadro de Castilla, ahí es donde muchos de ustedes lo conocen, donde representa a Ávila, a pesar de todo lo que se queja del frío y de todas estas cosas, que dice que ha dormido regular y que han todo molesto, porque dice que achaca a la altura de Ávila, el sangrar por las narices. Pinta aquí, se viene con sus ayudantes y es uno de los también clientes del hotel. Esta es la primera vez donde aparece como propietario. Ya José Come quiere decir que algunas relaciones tenía con la familia, etcétera, y es una nota que aparece en el Liberal en 1913, que aparece aquí. Ya efectivamente vuelve a vender la luz eléctrica, que es muy importante, timbres, inodoros, calefacción central por vapor, en Ávila, en fin, necesaria en todas las habitaciones, códice, propiedad a todos los trenes, ¿no? Y se habla también, por supuesto, el francés. Y bueno, estaba a la altura para lo que era la ciudad, pues, en fin, de los hoteles más importantes. Además, emita unas guías, es una especie de tríptico pequeñito, de mano, donde para el viajero que llegaba se lo obsequiaba, hablándole pues, de las mitades de la provincia, de Gredos, de los jardines. Esta es una postal del jardín de San Antonio, unas fotografías de los horarios de los trenes, etc. Y de las bondades, es decir, una guía para el turista en la cual dice, con textos suyos que él escribe, le voy a resumir un poquito, posee la ciudad excepcionales condiciones como residencia de estilo, ¿no? El hotel está especialmente capacitado para animación de veladas y musicales que se hacían en el mercado grande. Había que animar y decir, bueno, aparte de monumentos, ¿hay algo más? Pues sí, las fiestas de su casino, teatros, satisfacen los deseos de la vida social, muy sentida por la juventud, porque luego había que venir aquí, no solamente se pasaba una noche. Ahora lo veremos un poco porque había gente que venía a pasar las vacaciones. Y entonces veremos ahora como Ávila era un lugar idóneo donde pasar el verano porque no había esas temperaturas tan altas que había en otras ciudades, ¿no? El dorso de aquí ya vemos cómo explica la Ávila monumental con un planito y una ruta de Santa Teresa porque mucha gente viene a la ciudad. ¿Para qué? Pues para conocer, por supuesto, todos los lugares teresianos, que eran muy importantes, ¿de acuerdo? Bien. Pues Tomé tiene el detalle también de regalar estas cosas, pero también hace sus sobres. Aquí vemos un sobre con membrete del hotel inglés, donde ya presume de tener calefacción central, que le había costado un fortunón la instalación por vapor en todas las habitaciones, en 1915. Esto es un librito que conseguí hace años muy curioso. Es muy divertido, porque son unos paisanos que están forrados de dinero, como ya ven por el coche que tienen. Ahí los paisanos estos que vienen desde Madrid, por aquello que eran carreteras, que no eran carreteras, eran caminos de polvo. Y es uno de los libritos estos que ven aquí, que escribe uno de ellos poesía de aquella manera que no voy a
a comentar, dice, Ávila de los caballeros, tú eres la flor de Castilla, yo llevaría a mi costilla la flor de tus confiteros, es decir, yemas de Castilla, de la flor de Castilla. Luego un almuerzo avileño en el inglés que consiste en ir sirviendo el alpiste de un modo que causa muy chulos. Ellos hablan de esa manera chulesca y dicen que después de esto, de comer en inglés, pues como no había nada más que hacer, no necesitaban mucho, se volvieron otra vez a Madrid, por donde habían venido. Pero es muy divertido porque este tipo de gente abundaba más de la que nos creemos, ¿no? Caprotti. Pues sí, Caprotti cuando se le... Fins, tiene aquel famoso incidente de la nevada que le impide continuar, pues allí estaba efectivamente el carruaje del inglés para recoger a los viajeros y llevarlos al hotel correspondiente del inglés. Y bueno, a él, viendo lo que traía y que, en fin, que traía, viajaba con su señora, era el viaje de novios que había emplazado, se le da una habitación señorial, confortable, el número 5, que siempre se la van a ver desde ahí. Y él pinta desde la habitación número 5 varias veces que se ve desde allí. Hay unas veces que es en invierno, me hago una fotografía de la derecha, se ve la nieve, ¿vale? Y entonces el Valderrábano será una carbonera, literal, aparte que un carbonera. Y otra vez, digamos, en periodos más agradables, pues pinta esto de la derecha, que fíjense, el Valderrábanos no se lo ha inventado, está pintado de rojo. Era como estaban pintados algunos palacios en Ávila, como muchos de Italia también, o sea, no es una cosa fortuita. Por supuesto, Caprotti se hace cliente del hotel también, o sea, no compra el palacio según llega, la verdad yo creo que más de una década en adquirirlo y en ir para allá. Y entonces aquí, José Mayoral, que es el cronista de la ciudad en aquel entonces, habla de cómo la gente llega en tren o en automóvil por carretera, y dice que hay que hablar de estos capítulos de la ciudad, y dice aquí, por ejemplo, hace un repaso sobre qué familias conocidas llegaban a la ciudad, por ejemplo, pues los duques de Moctezuma, de Maqueda, los condes de Orgaz, de Parcén, que también vivían detrás del ayuntamiento, los de Matemosas, los de Crecente, de su palacio, de San Eduardo, la marquesa de Peñafuente, que es la de vuestro palacio, el marqués de Peñafuente es el de aquí, entonces se hospedaban también en el inglés, Benavides, vemos también, ¿no? En fin, Isidro de Benito, que venía por aquí también, el famoso historiador también, y cómo habla de que efectivamente ya le ha llamado la atención a Caprotti, pues el sereno de Ávila, que era, siempre daba aquellas cosas anunciaba las obras, ¿no? Y pinta el más famoso, uno de los más famosos cuadros que hay en su época del hotel, todavía, ¿vale? También el hotel organizaba, era muy curioso, porque lo que quería es que el viajero prolongara su estancia. Qué mejor cosa que llevarle a otros sitios diferentes de la ciudad, por ejemplo a Gredos. Entonces aquí dice que estos excursiones vinieron de Madrid en automóviles y después de almorzar allí cenaron en Ávila, en el hotel inglés, donde su dueño, don José Tomé, les atendió, como él sabe, de bien, y llegaron a Hoyos, se refiere a Hoyos del Espino, a las 11 de la noche. ¿Vale? Sigue relatando, hay más cosas, es decir, que a él tenía una visión del turismo bastante más amplia. Aquí les pongo otro de los conocidos, no se recuerda. José Martínez Ruiz Azurín, él cuenta una de las cosas que dice: un pueblecito, dice, hemos corrido de Madrid a Ávila y de Ávila a Riofrí. Con la imaginación hemos entrado en la vieja ciudad y luego nos hemos aposentado en la fontita que está delante de la catedral, y a la mañana siguiente un coche destartalado nos ha conducido dando tumbos por un caminejo torcido hasta Riofrí. Madre mía, sí, debía ser tremendo. Pero a raíz de ese viaje, Azorín, efectivamente, algunos de ustedes ya lo saben, hace ese librito de Riofrí, un pueblecito editado por la Residencia de Estudiantes, en 1916, y lo hace partiendo del hotel. Ahí está a la derecha el cuadro que Juan de Echevarría le hace de retrato, también con la ciudad de fondo, ¿lo ven, no? Bueno, seguimos con los anuncios también en otros sitios, por ejemplo este de Madrid en las manos, que eran unas guías que ya se publicaban para los turistas, la gente se daba cuenta que era una industria y que, bueno, se ponían todos los hoteles, y aparece esta fotografía de hotel en la cual ya aparece un ómnibus a motor. Importante esto, ¿no? Y habla también de que todas las cosas que tiene, el agua corriente, en fin, los lavabos, todas estas cosas. Y según el anuncio dice que
se hablan varios idiomas. Hay que reconocer que esta tradición, si se conservaba, era gracias a Smith, al primero que hizo que recorriera la ciudad enseñándole los monumentos de arte, ¿no? Con José Tomé. Bueno, aquí tienen una postal editada por el propio inglés donde se pone una habitación, una de las habitaciones del hotel. Fíjense que estas camas eran lo más moderno de aquel entonces, que ahora nos consideramos eran fundidas en bronce, con hierro, etc. Su lavabo, la propia habitación, por supuesto, su espejito, el radiador en la esquina, se fijan, ¿no? La luz eléctrica, los lámparas, un armario con un buen espejo donde se podía mirarse uno de cuerpo entero, y un mobiliario bastante... No lo vais a heredar esto, pero es una pena, ¿eh? haberlo conocido, ¿no? 1910 aproximadamente, 1920. Esto era el recibidor, muy importante en los hoteles, ¿no? Pues había que poner señales, ellos incluso consiguieron plantas como casi tropicales, ¿no? Un poco para dar ese ambiente a Ávila, que era una ciudad muy fría, muy medieval, pues otro aspecto muy distinto. Vemos reluciente el suelo, con sus botones ahí, con su buena presencia. Al fondo de este pasillo estaba el comedor. Un comedor, como ven, bastante señorial, con sus techos muy altos, unas mesas muy bien servidas, con sus servilletas muy elegantes, con capacidad para 50, 60 comensales, bien atendidos, con sus columnas de hierro colado, en fin. Ya sabéis que si sirve de referencia, esto está a vuestra disposición, ¿no? En ese salón se daban también bodas, ¿vale? Aquí tenemos una de 1903 y otra de 1929. La de 1903, el menú consistía en tortilla francesa con jamón, ternera a la española con champiñón, langosta, salsa mahonesa y vinagreta, pollos de Bayona, asados, fiambres, helados, postres variados, vinos de Valdepeñas, Rioja, Montilla, champán, café, licor y habanos. ¿Qué más? O sea, esto ya se hacía en aquel entonces. O sea, vamos, cuidado. Por cierto, aquí arriba les he contado, pero viene toda la relación de señores estupendos y familias estupendas que asistían a la boda. Tampoco como el Lola. Todo eso había que poner quién asistía, quién no, quién venía, quién se dejaba hacer. Y la de 1929 lo mismo. El hotel inglés sirvió con su, en fin, acreditado buen gusto, un suculento almuerzo, y después los novios salieron hacia diferentes poblaciones. Se cuenta todo el relato de la boda, de cómo salía a funcionar. En esa época ya funcionaban las guías Michelin, que iban por ahí, que son de ahora, ya se ponían las estrellas por ahí, y pasan por Ávila. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la guía trae su plano de Ávila, trae las indicaciones, pero al llegar al inglés no le pone una estrella. ¿Por qué? No tiene ascensor, no hay baño en cada una de las habitaciones, y entonces, porque procedía, ¿qué pasa? Que John, cuando lo coge John a primeros del siglo XIX, eso era imposible, prácticamente, o sea, no había agua corriente cuando lo sale. Y es una rémora que me preguntabas tú por qué Mike, que luego después del hotel necesitaba una serie de reformas que eran muy difíciles de acometer, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues 4 pesetas sin baño, 7 pesetas con baño, solo dicen con baño porque solamente había, no sé, 3 o 4 en aquel entonces que tenían baño. El resto cada planta tenía un baño compartido, ¿vale? Dice que también tiene garaje, la guía Michelin es muy importante porque se está dedicada a los viajeros que viajan en coche, y por supuesto el garaje y el taller de reparación eran muy importantes, ¿no? Califono y calefacción central. De hecho, Tomé compra uno de los primeros automóviles en Ávila. Esto de los automóviles cada vez va en auge. El dueño del hotel inglés, don José Tomé, se ha decidido por uno de ellos, y ayer en el ayuntamiento se dio cuenta de un alta para alquilarle. Es decir, que también quien llegaba podía alquilar el automóvil y darse una vueltecita por ahí. Muy importante. Además, en aquel tiempo, ahora veíamos, el tráfico era de aquella manera, era un poco peligroso, y de hecho esta regla de que alguien tuvo un accidente serio con automóvil, y Tomé con su automóvil y la condesa de Crecente los socorren y los llevan a los hospitales en sus propios coches. No había normas de tráfico ni señales, las carreteras y los accidentes eran gravísimos, ¿vale? Por muchísimas razones. Pero bueno, aquí tenemos otra iniciativa muy importante, ¿eh? Bien, José Tomé llega a ser alcalde de Ávila en 1923. Él se da cuenta de que la ciudad tiene que progresar más. El problema del agua era un serio problema. Se
la gente todavía se abastecía de las fuentes, etcétera, ¿no? En la pavimentación de las calles, la mayor parte estaba sin pavimentar, si llovía, nevaba, el barro, en fin. El alumbrado, es lo mismo, había muy poco alumbrado, solamente había algunas cuantas casas que disponían de alumbrado, pero nada más. Entonces ahí lo vemos en la Corporación Municipal de Ávila, esta fotografía que me ha enviado mi amigo Paco, que presidida por el alcalde José Tomé, que pertenece a una colección particular, y él es el centro, el del bigote, creo que es, vamos, pero no sé el que está aquí en el medio presidiendo, ¿no? Ahí vemos una fotografía de las obras de la caída de aguas a la ciudad, en 1920, que se ha hecho más o menos por el Cerro de las Evidencias. El número 2 con ese botón azul es José Tomé, ahí está con los ingenieros, con los obreros, era una cosa necesaria. Esto quiere decir que el hotel no era el típico negocio que uno monta ahí su cosa y de sus puertas para adentro y nada más. No, no. Él quería que también todo el mundo se beneficiase, el más interesado por supuesto era él, pero también era un ambiente que quería que tuviera toda la ciudad. Y el agua, no se pueden hacer idea de lo que supuso para la gente tener el agua corriente, no tener que ir a las fuentes, ¿no? Aquí tenemos otra ilustre, que es pues la infanta Isabel, más conocida como la Chata, ¿no? Y que visitaba muchas veces el hotel, ¿no? Siempre con mucha expectación, como ven ahí en la plaza de la catedral, con el hotel inglés de fondo, los guardias, etcétera. Y ella, con aquellas dificultades, pues iba de la misa de la catedral al hotel, iba de la catedral y punto. Pero hizo amistad con lo mismo, con los familiares de Tomé, tenía mucha amistad. Efectivamente, Tomé se hospedó en el hotel en sus visitas. Fue por ella, por cierto, no sé si es que alguien me ha interesado, pero me lo han contado, por lo que Tomé propuso al equipo de fútbol local que se llamase Real Ávila. Eso es lo que me han contado, no está documentado, fue una idea que, bueno, pues Tomé dijo, bueno, pues ya que usted, ¿qué tal si tenemos las cosas de estas de aquí? Pues sí, fue así. Y esta señora, pues era bien tratada, bien cuidada, por la familia Tomé. Por ejemplo, aquí tenemos una nota curiosa, entre muchas que les he recortado, del diario también, de quién llegaba a la ciudad y quién se marchaba. Por ejemplo, han llegado al hotel inglés de París, se ponía el nombre, Madame Tomán y Madame Arroyan, de Madrid Don José Aláez, etcétera, de la Maluenga, de tal, al Gran Hotel ha llegado pues otros señores, han salido también de la ciudad fulanito, Julio no sé quién y Julio no sé cuánto, es decir, que tú te podías enterar de todo, quién pasaba y quién pasaba, por cada siguiente, ¿vale? Aquí tienen otros dos extranjeros, Robert Mendel y Andrew Bell, que hablan, he recogido solo unas notas de sus dos libros, que son esta de Thomas People, lo mismo que hay aquí, que dice, justo enfrente del modesto hotel, que ha alcanzado la reputación de ser el mejor de la ciudad, probablemente porque no tiene rival serio, se alza la enorme catedral. Efectivamente, estos venían de viajar por el mundo y estaban acostumbrados a grandes hoteles, ¿no? Y hacen este tipo de comentarios. De él dice, 2 ómnibus tranquilizantes que van entre la estación y las pequeñas y agradables fondas del hotel inglés y el hotel Jardín, ya existía el hotel Jardín, que también hemos ido a otro día. Vamos a hablar de lo curioso que quiero opinar sobre este hotelito también. En el inglés dice, fijaos una cosa aquí muy curiosa, describe cómo es por dentro. Se ha construido alrededor de un patio cubierto por un gran dosel de enredaderas. Los veraneantes se encuentran literalmente bajo la sombra de la catedral y cuando se sientan al atardecer contemplan las ásperas losas de granito de la pequeña plaza de la catedral hasta su espléndida entrada. Es bonito, ¿no? Estos viajeros son fantásticos. Simón de Beauvoir. En este libro de la plenitud de la vida, que recomiendo que lo lean, maravilloso, donde se descubre que ella no era para nada la sombra de Jean-Paul Sartre, más bien al revés. Una señora bien maja, como le expliqué también a Esther, dice esta descripción de Ávila como si estuviese tomando una especie de Madalena de Proust. En Ávila por la mañana abrí los postigos de mi cuarto, vi contra la luz del cielo torres solemnemente erguidas. Pasado por venir, todo se desvaneció, así parece la descripción que hacía la ruta. No había sino una presencia gloriosa, la mía, la de las murallas, era la misma y desafiaba el tiempo. Wow.
Esto tenía que estar escrito en algún sitio de la ciudad. Pero bueno, pasemos. Una lista así muy rápida de ilustres. De entre los españoles, no sé si les estoy aburriendo, alargando o no. Ortiz Echagüe, el maravilloso fotógrafo que hizo esos maravillosos libros sobre la España con trajes, la España de los castillos, etcétera, ¿no? Que muchos de ustedes tendrán algún ejemplar por ahí que eran fantásticos. Eduardo Chicharro, que se vino a instalar en la ciudad, pero después sería el director de la Academia Española en Roma, ¿no? Y que no solamente venía a la ciudad, sino que, como era también profesor de Bellas Artes, profesor de la Academia, se traía jovencitos durante los veranos para que pintaran aquí. Uno de ellos fue Diego Rivera. Se lo traía él. Imagino que no los ponía a los estudiantes entonces muy jóvenes en el hotel, pero que de ahí la respuesta. Benjamín Palencia, también. Zuluaga, sí, también. José María López Mezquita, sin dudarlo, no era el hotel más confortable. José Francés, que era amigo de López Mezquita y después escribía un libro como Los pájaros de bronce, que luego fue prohibidísimo y censurado. Pues de otra manera se puede conocer. López Mezquita no tenía casa, tenía el estudio, pero en su estudio no cabía él y poco más. Sogana, quiero decir Sogana. Pablo Sansegundo, que murió hace poco, también estuvo ilustrado muchas veces. De los extranjeros, por citar uno, Gerhard, el famoso fotógrafo de la agencia Magnum, que documentó Orgullo y Pasión y que luego vino muchas veces a fotografiar Ávila, ¿vale? Maravilloso. A mí lo que me hubiera encantado es haber acompañado a estas dos, Gertrude Stein, que fue la diva del arte durante los primeros compases del siglo XX, acompañada de Alice Tokars. Vienen a Ávila, se quedan una semana por lo menos aquí, van acompañados, van vestidos como los hombres, etc. Son pareja de hecho, visitan todos los conventos, les fascina Ávila, pero sobre todo lo que les fascina es Santa Teresa, esa capacidad que tiene para entusiasmar Santa Teresa. Y Toklas le dice que se quiere quedar en Ávila a vivir. Y el otro dice, ¿qué? Perdóname, en París, con todo lo que tengo, en este pueblo, ¿me quieres que quede? Bueno, tiene una discusión fortísima, que está en la cuenta, nada más en su biografía, a punto de separarse. Pero Gertrude pasó también por aquí, pasó por ahí. Muriel y Gertrude Bond, que son, en fin, una padre y una hija que no solamente se quedan, sino que hacen unos dibujos fabulosos en sus cuadernos de viaje. Jean de la Foix, lo mismo, otra francesa que ha viajado por todo el mundo, ha hecho expediciones a Egipto gloriosas, que llenó el Louvre de cosas que debían de ver, por decirlo de alguna manera, que viene a Ávila y lo mismo, viene por Santa Teresa, pero se queda aquí. William y Fanny Warman, un matrimonio loco que recorre España en bicicleta, primeros de siglo, en bicicleta. Increíble, esta gente era, en fin, solo para requerir una historia. Javier, un poco más adelante, Javier Pérez de Cuellar, secretario general de la ONU, peruano, que viene a través de Laura de la Torre, que es la mujer de Caprotti, pues también. Y yo creo que también, no quiero desmentir a mi compañero, en fin, pero Orson Welles se hospedó durante algún tiempo también en la iglesia. Es decir, Orson Welles tenía muchos problemas, ya tenía problemas de salud, y una posada, les puedo asegurar que ni a él ni a su equipo, no sé si pasaría alguna vez que fuese a tomarse algo, no diré que no, pero no reunía las condiciones. El famoso Welles podía serlo aquí. ¿Qué es metas? Por ejemplo, es también otro artista, también otro viajero, más que artista, es un viajero que toma sus apuntes y dice que nada más llegar es muy difícil entender algo porque, especialmente en el hotel y en la taquilla del tren, al no saber una palabra de español, pues es muy difícil. Pero es feliz, dice, hoy tampoco hemos dormido, había mucha gente, todo es bello y hay lugareños con trajes, tocando instrumentos por todos los sitios y montando follones. Hace estos dibujitos de la catedral, que están hechos del hotel, porque ya que está elevado, no es a nivel del suelo, y llama la atención la rejería que hay en España, esas rejas tan tremendas, ¿no? Que los ingleses no pondrían una reja en su ventana ni de broma, les quitan hasta los visillos, ¿no? Pero hace estos dibujos y habla de que desde su balcón dice ver la catedral y a la derecha un palacio que tiene que ser efectivamente el palacio que se levanta rábanos. Este otro libro de Henry Warren Morton también tiene la cubierta entera, la sobrecubierta dedicada a esos dos paisanos con la ciudad de fondo, muy bonito, es
libro precioso. Dice, nunca olvidaré mi llegada a Ávila. La primera noche a la luz de la luna, salí del destartalado hotel y empecé a buscar un lugar para cenar cerca de la catedral. Se me hace que, por la razón que fuera, quería que a veces daba de comer, pero no tanto de cenar, sobre todo si la gente, como llegaba a las tantas de la noche. Si alguien llegaba a las 11 de la noche y ya, aquí es que te va bien. Estas dos mujeres, las he querido traer, aunque se llama Frances Parkinson Case y Kate O'Brien, una es norteamericana también y la otra es irlandesa. Son dos mujeres que quedan prendadas de Ávila, escriben libros sobre Ávila, se quedan aquí. A una la traen los grandes místicos, Steins, y otra Kate O'Brien, que después pasará a hospedarse de forma constante en el jardín, el cual será después muy amigo de sus dos gerentes, que son Casia y Remig. Pero cuando llega a Ávila, pasa antes por el Continental, que era, digamos, el sitio de paso. Después, ¿qué es lo que pasa? Que Kate se queda a vivir durante mucho tiempo, pero que él, en el inglés, me da poco carilla, hay que buscarse un hotel donde no costase tanto. También, por ejemplo, Ricardo Zamora, todos los huéspedes ilustres, que se hizo muy amigo de José y de su mujer, y vendría por aquí muchas veces. Esta foto, por ejemplo, está ahí en los años 50, en el antiguo desaparecido estadio de San Antonio, de fútbol con la aneja ahí que la ven ustedes, y ese que salta es él. Entonces venía muchas veces y, bueno, pues era bien tratado, le gustaba, porque además, bueno, pues tenía siempre un trato con él que era muy diferente, ¿no? Aquí vemos una de las postales que ya hace en inglés. Fijaros que ya aquí existe la mampara, esa mampara, ya con un coche propio del hotel, no es el hotel destartalado. Tiene 3 plantas todavía en patio central. Cada planta es diferente, que es una de las cosas también que era muy problemática del hotel en 1925. Y aparece la 4ª planta del hotel, que es creada por Tomé, dicho sus familiares. Fíjense que esa 4ª planta ya no tiene el estilo de las de abajo, ya no tiene esa estética tan cuidada, pero bueno, había que aumentar un poco la capacidad del hotel que hay aquí. Ya, por ejemplo, ahí aparece con el hotel, esta tomada del Hotel Continental, porque casi para tomar una antigua lo he cogido ahí. Pero esa 4ª planta, efectivamente, la hace Tomé, los hijos que son Jerónimo y José Luis, ellos también celebraron allí sus bodas, y la familia, en realidad, me ha contado Carmen Avilés, mi nieta, que mis tíos y mis abuelos vivían en el hotel. Mis padres celebraron la boda allí, mi madre dio a luz allí cuando mis padres venían en verano a Ávila. Y como decíamos al principio, la familia también venía a Ávila. Yo nací en el hotel. Y pasará lo mismo con los Beltrán, que los señores del hotel no iban allí, vivir allí. Con lo cual el trato con el cliente no es que fuera directo, es que era constante. Esta tarjeta postal la he traído porque a mí me encanta, es difícil de conseguir. Es casi un art deco, fijaos, vino un poco la caligrafía con la rotulación, con medalla, con donde ya está la 4ª planta, ¿vale? Y está editada en Ávila, está hecha en la imprenta Sigirano Díaz, con colores. Es un dibujo de Bosch, es una maravilla, es una chulada que tenía, pues, una de las cosas que tenía el hotel, que regalaba cosas. Ahora veremos que el hotel, incluso a los clientes, tenía la diferencia. En 1926 hay una nueva línea de ferrocarril, que es la que se abre hacia Salamanca. Y eso va a abrir más expectativas de gente que va y viene, porque al hotel, en un sitio donde les llegan gente, y los medios de transporte son fundamentales. Entonces esta nueva línea que hay aquí, que vemos la inauguración ahí con sus banderas, etcétera, ¿no? Pues va a ser fundamental para el hotel. Una de las cosas que se han perdido, que yo no sé por qué, pero antiguamente, los que están facilitadas, sabemos que cuando veíamos un viajero, veíamos una maleta y íbamos llena de pegatinas, eso quiere decir las partes de donde había estado, si había estado yo qué sé, en Acapulco, en Yakarta o en París. En los hoteles donde llegabas te ponían una pegatina en la maleta, y esa pegatina que estaba con goma arábiga se quedaba pegada. Esta es una de las pegatinas que tenía el hotel inglés, muy cuidada, como veis ahí, donde habla por supuesto, de José Tomé, que es el dueño, del confort, del cuarto de baño, del agua corriente, en fin, muy maravilla. Y esta carta comercial tiene membreta en inglés. Su relación comercial con otra gente, que tiene puesta ahí, en 1928, esta es una carta donde a un señor le daba algo y le dice, oye, mándame los vinos
que están pidiendo los clientes y ya no me llegan. Yo también mandan unas carteritas que solía dar como regalo a los clientes, porque también me las piden, entonces le urge ya no es que le llame por teléfono, ya le manda un acuse de recibo ahí escrito a máquina con su membrete para que vea que es más bien institucional, ¿no? Bueno, aquí hablábamos también de mítines, pues aquí tenéis, por ejemplo, en el tipo de la República, dos, una de Acción Nacional, con Menéndez Pelayo, ¿no? Que efectivamente terminado el acto, ¿no? Se fueron a comer al Hotel Inglés, los oradores y algunos de los asistentes al mitin, regresando seguidamente a Madrid los expedicionarios. O sea, había que cuidar también los sitios y los estómagos. Aquí a la derecha, el Sánchez Bermejo, que algunos saben que es un sacerdote que también era director del Colegio Santa Teresa y que es el que hace el primer documental filmado de Ávila y América, ¿no? Y que se le hace una despedida y aquí la gente, esta nota de aquí, dice, bueno, la gente que quiera se puede pasar por el Hotel Inglés, pagar su comida para que este hombre tenga una despedida correcta, ¿no? Que es lo que se hace aquí. Esta, por ejemplo, también ya es una de las cosas que hace el hotel también, Mayoral, hace unas postales para el hotel y en el dorso hace un plano de situación de dónde puede el viajero, desde que entra por la carretera de Madrid, esta de aquí, veis en rojo, cuáles son los recorridos hasta el Hotel Jardín, hasta el Hotel Inglés, hasta el Gran Hotel, y los recorridos pueden ser por cualquier sitio, o sea, tú podías entrar al Grande y por la calle Estrada, subir otra vez hasta el garaje. Bueno, había muchas cosas de este tipo. Por supuesto, el garaje España, creo que casi todos lo saben, era Santo Tomé, que era gasolinera también, y era taller mecánico, concesionario de la Mercedes, etc., en aquellos tiempos, ¿no? También hay muchos tejemanejes de cómo el hotel se le exigen reformas, muchísimas. Yo te digo esta porque es muy bonita la reforma, yo no sé en qué estado estará el techo ahora pero el techo acristalado, efectivamente, es un documento que procede del archivo municipal de Ávila, en fin, pide que lo restauren la cristalera porque estaban, luego actualmente ese suelo, teóricamente el suelo y la cristalera estaban protegidos por ley y esa cristalera que estaba en el hotel, que también la tenía en el jardín, era costumbre que el hotel circulase alrededor de un patio central y que debajo de estas cristaleras era donde se situaba el comedor. En Inglés, cuando llegaban las fiestas, contribuía también a que el diario de Ávila también viviese, su anuncio era el mejor de los que había, y si vemos otros anuncios también, Kaiser, etcétera, ¿no? Aston Martin, Moderna, la Flor de Castilla, encabezando esto. Y el hotel servía también para otros muchos menesteres, se hacían operaciones, se pasaban consultas. Por ejemplo, aquí vemos estos herniados, quebrados, pues todos los herniados pueden visitarnos gratuitamente en Ávila el día 21 de abril, en el Hotel Inglés, visitarnos. Pero también, sí, peluqueros que venían de Madrid para la señora María Comoda, Ramos, peluquero de Centrales de Madrid, estará en Ávila el domingo desde las 9 de la mañana en el Hotel Inglés. Se pasen por ahí. No les pongo solamente unos pocos, pero ahí en el diario de Ávila hay montones de anuncios de estos, de tratantes, en fin, de todo tipo de cosas. Anécdota entrañable que a mí me encantó la primera vez que la vi esta. En la torre de Ávila, en las campanas, en la que no tiene campanas, vivían los campaneros. Algunos de ustedes lo saben, pero hace poco no. Vivían los compañeros y dormían. Y una vez que acababan los cultos, la última mesa, la catedral se cerraba y ahí se quedaban encerrados. Entonces aquí esta señora cuenta esto de, así pasó una vez que se me puso mi padre muy malito a medianoche, creíamos que se moría. Yo salí al tejado y empecé a dar gritos, llamando al dueño del hotel que estaba enfrente y que se acostaba muy tarde. Don Pepe, don Pepe. Le llamaba desde la torre. Por el amor de Dios, llame usted al sacristán, que abra la puerta, que mi padre está muy malito. Así tuvimos a avisar al médico. Si don Pepe no nos hubiese oído, no sé lo que habría pasado. Esta era Elena Pavat, la última madre que vivió en la campaña de que no se quería marchar de allí. Una anécdota entrañable esta también, no llega a ser ya. Muy buena, ¿no? Me quiero imaginar la escena de la mujer lo mal que lo pasó. Bueno, a Tomé, por supuesto,
dadas todas las cosas que hacía por la ciudad, etcétera, se le dedica una plaza en 1924, que es efectivamente las que entonces era Tomás Pérez, que es lo que es la calle Alemania, Centrera, que es, y también la de Santo Tomé, que es la que da ya a la plaza, donde mira las fachadas, etc. Entonces, en fin, la Flor de Castilla, que está ahí también, la Lorería de Inocencio Vergas, toda la gente contribuye para levantarle una placa también a él, ¿no? Y lo que veíamos era un hombre que siempre estaba al servicio de la gente. Aquí, por ejemplo, él hace, cuando es alcalde, un bando de la alcaldía poniendo las normas de tráfico. Las primeras de dirección prohibida, que decir, oye, si ves un disco rojo con una franja blanca, eso quiere decir que es prohibido. Si es azul con una flecha a la derecha, es dirección obligatoria. Pone las primeras direcciones prohibidas para entrar al Peso de la Harina, en la calle Saperal, etc. Y ya anuncia que al que no haga multas de 10 y 50 pesetas. No había mucho tráfico. El problema de los coches es que alcanzaban esa velocidad y muchos peatones eran atropellados, porque los peatones no estaban acostumbrados a los coches, pues aparecía uno, no frenaban ni tenían los frenos de ahora, y los accidentes empezaron a ser muy graves. Una cosa que cuento en clase una vez en Estados Unidos, el que los primeros coches, alguien tenía que ir con una campana andando, avisando delante del que tenía un coche, porque había otra cosa. Al pasar un coche petardeaba. Si tú ibas con una caballería y la caballería había un retardo, la caballería se encabritaba y aquello se podía montarla donde decía. No sé cómo vamos de tiempo, porque no vamos a poder. Bueno, anuncios de turismo de Italia muy importante durante la República para que la gente viniese, este de Penagos, que es maravilloso, otros de Teresa. En la revista Blanco y Negro, los 3 comercios más emblemáticos de Ávila, de la Flor de Castilla y el Inglés, están aquí, ¿no? Muere José Tomé, la batalla de Ávila, y efectivamente es muy recordado, se nace esa república. Él estuvo desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la Segunda República, que es durante esa etapa cuando se hacen numerosas mejoras. El hotel pasa a manos de sus 3 hijos, que son José Tomé Bustillo, que va a ser alcalde de Ávila y doctor de la Caja, Jerónimo Tomé, que también fue teniente alcalde, y Fernando Tomé. Los 2 primeros hermanos son los que se quedan con el hotel. Y Fernando es el que se queda con las casas que también había comprado al Inglés hasta la calle Tomás Luis de Victoria, que todavía sigue viviendo ahí la familia, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que Jerónimo no quiere figurar y, bueno, de hecho a Jerónimo le mandan a París, que lo pongo ahí, el abuelo, porque le mandan a París a estudiar cocina. Y viene el hombre y cuando se pone a guisar, mi abuelo le dice, ni hablar, tú no guisas que me ensucian muchos cacharros. No vas a guisar que no se... Y se paran, ¿no? Porque, pero hombre, ¿qué hay que hacer? No, aquí esta cacharrería le montas, ni hablar. Entonces, bueno, se queda un poco de esa manera, ¿no? Llega la guerra civil, lo peor que le puede pasar a un hotel es este tipo. Sin embargo, lo que se da, las fotos de mayores se viven normalmente, se trata de transmitirlo más normalmente. ¿Quién hospeda entonces en el hotel si no hay turistas? Los militares. Los militares del bando nacional, por supuesto, porque Ávila pasa directamente al bando nacional y se hospedan tanto el bando nacional como la Legión Cóndor. Y la Legión Cóndor, los pilotos van a Santo Tomás o van al antiguo seminario, pero los mandos van al hotel. Y allí les dan de comer. Por ejemplo, Wolfgang Richthofen, que es su primo del famoso Barón Rojo, que es el que va a ponerse al frente de la Legión Cóndor, pero allí también Adolf Gahn, que es el que en sus memorias, que hace poco publiqué en mi página, pues dice que se coge cuando los días libres, se va a Gredos, al Parador, que se lo pasa a bomba, y claro, pues van de un sitio a otro, ¿no? Curioso para documentar esto, porque yo pensaba que no lo iba a documentar nunca. Pues sí, estos sobres, como ven, son del Hotel Inglés SM, porque en la guerra tuvieron que pasar a ser sociedad limitada. Estos sobres, algunos tienen censura militar, pero otros no. Ningún correo que funcionaba por España iba sin previa censura, pero los alemanes lo ponían vía Lisboa, iban a Berlín o Stuttgart, y aquí dan con... ¿Qué es lo que iría aquí? No tengo ni idea, seguramente que algunas cartas serían familiares, pero otras no. El que hablan del correo a Burgos, perdón, del correo aéreo, vía Lufthansa,
Lufthansa era la línea que acababa convirtiéndose, en fin, luego después militar, se militarizará, ¿no? Pero curioso porque sabemos por esto que estaban en el hotel, por supuesto. Claro. Bueno, voy a pasar de esto porque si no se nos va a hacer tarde. Durante la guerra el hotel pasa a llamarse Hotel Nacional. Por supuesto, todos los nombres que sean de los aliados se borran. Y el hotel inglés no podía ser nadie. Así que, de momento, hay una orden esto es del Archivo Histórico Provincial, en la cual se habla, a pesar de que de los hermanos José y Jerónimo Tomé, gerentes de la Sociedad Limitada del Comité Nacional, ¿no? Una nota del Ministerio de Gobernación, para que se atengan a las consecuencias, mientras intentaban seguir la vida normalmente. Por ejemplo, se hacían esta boda también de los familiares invitados con el nombre de Hotel Nacional. Un homenaje que se le hace efectivamente ya en la guerra, porque se le había retirado durante la República el nombre a la plaza de José Tomé, y es la reparación de una injusticia, se repara otra vez el nombre de la plaza. Tomé, además de alcalde, pues era muy cariñoso, se le compuso incluso un paso doble José Tomé, era caballero de Isabel la Católica, los edificios que, como el Banco de España, la Hacienda también le contribuyó, en fin, promotor del turismo, hablan de estas cosas. ¿Qué hay después de la guerra? Una subida de precios, claro. El hotel estaba prácticamente muy evaporado, se ve a fin de 1940. Cuenta con 54 habitaciones, que será durante mucho tiempo el hotel más grande de la ciudad. Baños, desayuno, ahí tienen un poco las cosas. Nuevas etiquetas, efectivamente ya aparece el hotel continental, como tal, ¿no? En vez del inglés, que pasa a ser lo mismo que pasa con las calles, que pasa de la calle que se llama Tomás Pérez, pasa a ser Alemania, etc., ¿no? Y en el hotel hay una cosa fundamental también, que es que en esta época, en 1941, se instala una oficina de turismo que estaba en la calle Estrada y se instala aquí. Con lo cual el cliente que llega tiene ya toda la información ahí. Y esa oficina de turismo, que se le alquila al ayuntamiento, se encarga de acondicionarla Antonio Veredas, que es un artista estupendo y era delegado de Bellas Artes. Yo creo que de él, no sé si José va esta forja que hay aquí arriba maravillosa, pero tiene toda la pinta de que sea un diseño suyo. A esta oficina se entra por el hotel y se salía por la calle, por la puerta que daba a la calle. No les voy a contar más, pero bueno, quiso alumbrarla con cosas típicas, una chimenea de campana, utensilios de aperos, etc., para que el turista que llegara a la ciudad se montara ambientado. Efectivamente, en esta oficina, fijaros ese folleto de aquí, que está tomado desde el interior de la oficina de turismo, que se ve al revés, ¿no? Es donde se van a distribuir incluso los folletos que había de la República, porque en los tiempos no estaban para editar nuevas cosas, eran todavía de cosas del patronato. Y lo coge Tomás Beltrán, Tomás Beltrán Meneses, que era un mozo, el hombre de joven que empezó desde lo más humilde, entra al servicio del hotel y hace 1000 cosas, y los Tomé depositan su confianza en él. Había empezado sus iniciativas en hostelería como mozo en 1938. ¿Vale? Empezamos ya la segunda parte de esto de aquí. Tras la guerra es nombrado encargado del hotel. Tomás y Gloria Ramírez, que es su novia, entonces se conocen en otros unidos. Entonces, con lo que ambos ganan y con lo que Gloria hereda de una tía suya, se plantea el arrendamiento. Años más tarde, incluso, porque tardan en casarse, se casarán también y darán su paquete de bodas, por supuesto, en el hotel. Hasta 1946, los Tomé, no arrendan el hotel Continental a los Beltrán. Pasa un tiempo. Entonces, con 38 años es el tercer gestor del establecimiento. Hijo de Baquira, ya había cambiado de nombre, pero ojo, fijaros, Beltrán continuó con la alquiler durante más de 40 años, prácticamente. Sí. Hasta 9 años antes de su cierre, o quizá alguno más, porque no ha cambiado la fecha. Lo compró cuando cumplió 91 años y falleció con 98, que me corrija luego la familia. Siguieron arrendando el hotel como arrendadores, a pesar de que ellos luego habían comprado más hoteles, Rábanos, etcétera, etcétera. Y aquí vemos a Gloria, esta mujer que hacía de todo, y al señor Beltrán, ¿no? La familia Beltrán vivía en una zona del hotel, como les pasaba también a los Tomés, que adaptaban en la planta baja. Llegaban muchos veraneantes de Bilbao, de San Sebastián, de otras ciudades, al revés que ahora.
Y la gente no se iba a la playa, a la costa, que hacía mucho calor, porque no había, para empezar no se podía bañar en un hotel como los... Venían a sitios donde en verano, como Ávila, que tenía cierta altura, el calor era más soportable. Y venían a pasarse los veranos, familias enteras, ¿vale? Esto me lo ha contado también la familia de los Beltrán, a la cual agradezco infinitamente lo amables que han sido todos. Algunos se quedaban, efectivamente, alquilaban varias habitaciones para ellos, para los niños, venían también representantes de los de ganados, viajantes, médicos. Gloria, la abuela, era muy amable, trataba a los clientes como de la familia, era una cocinera nata. Entre los famosos, por ejemplo, muchos pasaron, entonces estuvo Antonio Machín. Tuvieron 5 hijos: Gloria, José Luis, Francisco, Juan Carlos, Tomás, ¿vale?, que fue luego director del Val de Rábanos, y José Luis, que fue gerente del Teatro Español. ¿Vale? Este cuadro a la derecha es muy curioso, está en el casino y representa a las chicas serranas regresando del mercado, sus paquinas, sus compras, sus frutas y tal. La primera, de la izquierda, es Gloria, que ella tomó de tenía tanta confianza a Caprotti que cogió una de las chicas que pintó, es ella, la mujer del Letrón. El hotel también sirvió para hacer exposiciones de arte. Aquí tenemos, por ejemplo, una invitación de Veredas que en la oficina de turismo, en 1945, hace esta invitación para hacer óleos y dibujos policromados, ¿vale? En la oficina que habla aquí de la Plaza de la Catedral, número 1, en agosto de 1945, esta foto es de Veredas de su época sevillana, ¿no? Es otra cosa importante del hotel, un lugar cultural, ¿no? Bueno, dirección de Tomás Beltrán, reapertura, hace también reformas, por supuesto, del restaurante, se dan bodas, se dan banquetes. Sin embargo, la historia comercial sigue dirigiéndose a José Jerónimo Tomé, que eran los verdaderos dueños, seguían siendo los dueños del hotel, ¿no? Entonces le dicen que tiene que hacer un cierre y se advierte, le dicen en la carta, que no se autorizará la reapertura del establecimiento mientras no se realicen obras de limpieza general mínima en el hotel clasificado ya de tercera categoría. Una factura del hotel muy curiosa que trae un emblema del hotel hecho por Sánchez Merino, donde está la catedral, donde pone que es Beltrán efectivamente el director, y con los extras del hotel. Se encargaba a los artistas, como vemos, para que quedaran mejor las cosas, ¿no? Muere José Tomé en 1954, la vida del hotel tiene que continuar. Hay muchos artistas que pasan por allí, la gente que pasa por ciudad, mucha gente dice, ¿no se quedaron los actores de Orgullo y Pasión? No, se iban al Escorial porque o dormían en sus roulottes o esperaban en otros sitios. Pero hay gente que me ha dicho que sí, que Sofía Loren, uno de los gerentes, llegó a pernoctar en el hotel. Como curiosidad, en el hotel, en una ocasión, estos espectáculos itinerantes, 7 personas de talla baja les hicieron dormir en la misma cama. Los toreros que limpiaban las capas, la lucha libre que se hacía en el campo de fútbol, que era Maruni y Catarecha, que era campeón del mundo, se hospedaban efectivamente en el hotel. María Fernanda Lagún de Cavara, la actriz, por ejemplo, que era de la compañía María Herrera, la madre de Carlos de Barañá de Amparo Reyes también. Una curiosidad, los botones del hotel Continental llevaban la cena al teatro principal para los actores que tenían función doble, no podían seguir, no les daba tiempo, ¿no? Aquí tenemos una foto curiosa, que es uno de los botones que Santiago Gil, que entró en 1976, se quedó hasta el 76, con Fernando Romero, padre, hijo de Fernando Romero, poeta, y uno de los cocineros del hotel. Aquí tienen a dos de los botones del hotel, Carmelo Pajares y también Santiago Gil, una foto que me han prestado, los dos mocetes bien salados, con su uniforme, con el emblema de aquí del Hotel Continental, que yo tengo un recuerdo de esto que lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿vale? Porque no sabía pronunciar bien lo que ponía aquí, y mi hermano, mi querido hermano que es este, que me quería muchísimo, pues siempre que llegaba a casa me cogía en brazos y me decía, ¿cuántas calles? Aquí tenemos el bar de ayer con todas estas bebidas, con el riad. Lo que me han contado es que todo este bar apenas se utilizaba, porque era un esplendor de tiempos un poco ya pasados. Todo este personal del hotel, los jardineros, Santiago, están cocineros, los camareros, etc. Beltrán siguió progresando. Se hizo con el hotel, por ejemplo, Reina Isabel, muy importante. Qué buen nombre, que no existía casi nada en Ávila a la Reina Isabel, que fue la primera veraneante de Ávila. Santo Tomás se construyó
como residencia de verano de los Reyes Católicos. Y ellos decidieron que el Hotel Reina Isabel se María también tenía el Hotel Continental y el Hotel Roma, que hay aquí en este periódico que se hace una entrevista a él, y me dice que vengan todos los habitantes de la tierra de Ávila durante las fiestas de la Santa, es decir, también que vinieron al hotel para pasar las fiestas en sus hoteles, la propia gente de la tierra, hasta las fiestas de nuestra de Santa Teresa, ¿no? Que tendrá nuestros criterio. Y aquí abajo, este es el Hotel Roma, que estaba en la parte tercera de lo que es el Valderrábano, un hotel maravilloso que fue diseñado por el de María Repulles, con un jardín maravilloso, ¿no? Ah, por cierto, los hoteles entrados ahí tenían primera, segunda y tercera categoría. Segundo estaba. La reina Fabiola, vamos a ir a acabar. Vino varias veces a Ávila, conectó enseguida con los Beltrán. Su familia venía al hostel a hospedarse y después al Valderrábanos. Dicen, Gloria acompañaba a Fabiola durante sus estancias en Ávila, comían juntas, iban a las peluquerías. A los reyes les gustaban los huesillos que preparaban la vida. Bueno, vamos a pasar de aquí porque esto eran fiestas, hay más inquilinos, muchos más, entre ellos había unos cuantos que eran pues, señores de la audiencia, presidentes, militares, etc. Adolfo Suárez, más que hospedarse, lo que hacía era que pasaba a ver a sus amigos allí. Él vivía en la misma manzana, en la parte de atrás. Entonces eran muy amigos, sobre todo de la familia. No se me olvidó el tiempo, voy a resumir. Aquí hay otros, una serie de gente también, Alejandro Baños, Ángel Madrigal, también pasó por el Continental, aunque luego se fue al jardín, también pasó Constantino Benito, Carmen Pedrosa, qué maravilla. En fin, un saludo. Mariano Santiago, que fue compañero mío también en el Diocesano, yo la acompañé muchas veces al hotel, comía allí, etc. Funcionario de la Centra, Sánchez Tadeo, que hacía de guía del hotel, bien, ¿vale? Y esto, a ver si funciona. La verdad, alucino con esta película, es muy poco conocida. A ver si funciona en internet. Así se conducía en Ávila, así eran las cosas en Ávila. Es muy divertido, es una película de un matrimonio que se conoce el mismo día, se casa el mismo día y ella se fuga y ella persigue. Ha recogido mi equipaje y ha abandonado rápidamente. ¿Iba con alguien? Lo ignoro. La acompañaba un caballero. ¿Y algo más? Salió con un coche Peugeot del tipo 403. Preguntaron por el mejor hotel de Ávila. Ajá. Oiga, aparte ese burro. A ver si lo aparta usted. ¿Qué es lo que pasa? Enrique Solano. Sí, pero ahora no puedo atenderle. Policía. Tendrá que acompañarnos a la comisaría. ¿Pero a qué viene todo? Sea discreto y no arme jaleo. Debe ser un error, yo tengo que quedarme aquí. Vamos. Vamos. Venga, ya. Inútil, Pero si está... minta. Pero no, tiene que ser... No me cuesta.
La pulsera es de mi esposa. Se la ofrecí como regalo de boda. Nos casamos ayer. Entonces su esposa podrá... Vuelven al hotel, no voy a explicar más, es muy divertido. Los protagonistas son Arturo Fernández, Elena Legade, es una película de Sassi Sesmendi, muy divertida. Esta niña tiene los cabellos rojos, ¿vale? A ver si ahora funciona esto, que no hay forma de sacar de aquí. Voy a tener que pedir auxilio, a ver, ya. Bueno, para terminar, el hotel entra en una fase muy delicada. Hay en 1965 un violento incendio que provocó pérdidas de daños en la madrugada del jueves. El Sereno avisó de las primeras humaradas por el hotel. Se tuvo que desalojar. Fernando Tomé, que vivía al lado, que era médico, atendió a muchos de los afectados y finalmente destruyó gran parte del hotel. Datos que tenemos aquí: en 1979 tenía categoría de estable, después fue solamente prisión. El hotel no estaba adaptado, los lavabos estaban un poco en las habitaciones, las bañeras tras un tabique bajo, solo en algunas de ellas había ese baño, y entre los 80 y 90 se pintó con verde. Después dejaron de venir muchos extranjeros porque, claro, el problema que había es que no había baños en las habitaciones y solo llegaban cuando el resto de hoteles estaban llenos. Esta es una fotografía de los años 80 de Jaime, que la finaliza Alicia Gués de enviarme, todavía con la centralita de los teléfonos antiguos, ¿no? Muere Tomás Beltrán, muere también su hijo, incluso antes que él. Esto es digamos, un artículo del Diario de Ávila donde él dice que sin su mujer y sin su hijo prácticamente no hubiera sido posible. Es uno de los personajes más conocidos de Ávila y desde luego le agradeció una entrevista con él en el cual se lamentaba lo poco que había sido agraciada a las ciudades. En los últimos años estuvo encargada Pilar, la esposa de Tomás Beltrán hijo, hasta que cerró en 2006, una cosa que he corregido porque había pasado una fecha no exacta. En ese año seguía siendo el hotel con más habitaciones de la capital, 54. Esta foto de Javier Rombrera, ¿vale? Este era el aspecto del hotel, lamentable, y aquí tenía que acabar la conferencia. Pero afortunadamente ha surgido este. Así que muchísimas gracias a ustedes. Ahora quiero que después de esto concedan la palabra aquí. Muchas gracias a todos por... Ismael Sapello, que es el actual gestor del hotel de Braga, y que nos va a contar un poco cuál puede ser el futuro de este hotel, que ya les digo que ha sido provincial. Yo les estoy muy agradecido por acceder a la invitación. Bueno, lo primero, a partir de ahora tenemos menos historia, que la protección de datos nos impide todo este repertorio de quinto de pueblos, así que no tenemos tanta historia. Bueno, lo primero que nosotros sí que entendemos, la otra visión de la película, que es la economía. Para mí, cuando estabais hablando de todos estos personajes, yo veía empresarios, ¿vale? Entonces sí que quiero hacer una mención especial, porque de tanto proyecto hay unos empresarios que han apostado por este proyecto. Entonces, para mí, el evento mayor de toda esta inversión es de esta gente que está invirtiendo su capital para hacer esto posible, ¿vale? Evidentemente, hacerlo en un espacio como es este, con tanta historia, restos históricos dentro del propio edificio, y poder seguir creando más historia, pues para mí es un orgullo representar a esta propiedad. Poco más se puede decir. ¿Se me puede preguntar? Si me puede preguntar, no hay mucho más que decir. A ver. A él. No. Poco hay que añadir, o sea, es un proyecto que está ahora en evolución, de reciente compra. Evidentemente ahora hay una evolución de proyecto, de ejecución, de planes que no dependen ni de nosotros. Y bueno, esperamos que en la siguiente conferencia, pues bueno, contemos su futuro y bueno, yo lo único que digo que hablo en representación de la propiedad y mi papel, pues que dure muchos años este proyecto. Bueno, pues... Bueno, agradecer, perdonad que haya ido tan rápido, sobre todo a la familia Beltrán,
de la cual nunca les acabé de agradecer, que hay un poco atropelladamente en la última fase. Prometo que merece por justicia, porque además Lord Beltrán, me parece admirable lo que ha hecho Tomás Beltrán, que con esos 3 hoteles además se llevó a cargo todas sus espaldas. Tengo anécdotas sobre él maravillosas. Una vez entré en su despacho y me conté una anécdota sobre Camilo José Cela, para no olvidar, él recordaba además muchísimo, ¿no? Pero partiendo de lo más humilde que alcanzase eso, yo creo que tenía razón en lo que me dijeron un día cuando yo era joven, que me dijo, estaba un poco desencantado en su despacho de que no había recibido, es verdad, y tanto, y lo digo también por el inglés, John, por José Tomé y por toda la gente. Merecerían un reconocimiento mayor. Si algo ha cambiado este país, ha sido el turismo durante una época. Mucho, les debemos mucho, de verdad. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Solamente antes de que os vayáis, anunciaros que el 3 de enero tendremos dentro de la programación cultural de la UNED un recital de poesía navideña en el CITES, y el 16 de enero otra conferencia con María Cátedra, antropóloga, que hablará sobre San Segundo y la ermita, una historia también muy curiosa para conocer. Muchas gracias por venir.